Ok, ahí ya empecé a grabar. Listo. Yo les decía que vamos a hablar de la comunicación asertiva. Entonces, esto nos va a poder permitir a nosotros vender, nos va a poder permitir a nosotros conectar con las otras personas y esto nos sirve a nosotros no solamente para nuestro trabajo, sino nuestra vida personal. Cómo yo conecto con el otro, cómo yo, ay, muchas gracias, Isa, yo también las extrañaba un montón. Cómo nosotros podemos conectar con la otra persona. Lo que yo les voy a decir aquí, les voy a enseñar, vuelvo y les reitero, no es como una regla que siempre tenemos que cumplir, ¿no? Pero sí son unas bases de lo que he estudiado para poder hablar en público, para poder ser ponente nacional, internacional, poder conectar con cualquier tipo de público, desde niños, niñas, adolescentes, padres, médicos, abogados, colegas, trabajadores sociales, personas que apenas se van a graduar, personas de otros países, que también eso es otra cosa diferente, ¿no? Porque la comedia, a mí me pasó algo, y la comedia no es lo mismo en Colombia que la comedia en Chile, y yo pensé que aquí hablaba rápido y en Chile hablan mucho más rápido. Los conceptos en México son muy diferentes aquí que dar una ponencia en México. Es muy diferente también el léxico en Panamá que darlo aquí. En Perú no me pasó tanto. En Argentina sí habían algunas como palabritas y demás que de pronto se tenía que aclarar según lo que íbamos a decir. Y claro, todo esto a uno la experiencia le va ayudando, pero sobre todo la parte técnica. Entonces, aquí es claramente esto es resumido de un curso que nosotros tenemos desde EDOS, que habla de la comunicación, ¿sí? Entonces, esto es algo que quiero llevarles a ustedes porque es de verdad, es demasiado importante. O sea, hablar en público, hablar con el otro, no es tan importante como conectar con el otro. Y eso es lo que nosotros de verdad deberíamos lograr. Entonces, el título que tiene este es El poder invisible, ¿no? De la colección interior, la influencia exterior, domina el lenguaje verbal y no verbal para transformar el impacto, ¿sí? Y aquí tenemos que hablar de algo que de pronto nosotros sabemos, pero no lo logramos hacer. Y es que el cuerpo de nosotros habla antes que tu boca. Si yo vengo y les hablo así, es que es importante hablar en público y pues no sé, de pronto no me crean tanto, ¿cierto? De pronto, si yo les voy a vender a ustedes una charla de comunica y conecta con el otro, pero yo nunca he dado un taller en público o por el contrario, llevo mucho tiempo no dando talleres en público, no he sido ponente, pues bueno, puedes saber la parte teórica, pero no la parte técnica, pero no necesariamente conectar con el otro, que es lo que vamos a hablar aquí. Tienes que tú haber sido ponente, ¿no? De un evento grande, de un evento macro o micro. No, no necesariamente. Aquí es conectar con el otro, pero nosotros no podemos conectar con el otro si estamos desconectados con nosotras, en este caso, ¿sí? Y aquí hay un dato muy importante. En cualquier interacción que nosotros tengamos, las palabras solo son la punta del iceberg. El 7%, solamente es el 7%. Pero la superficie, sí, lo demás, es el 93, que es la comunicación realmente. El lenguaje no verbal, ese sistema primitivo, rápido, ¿sí? Donde nuestro cerebro procesa toda esa información antes que la lógica, ¿sí? Dominar ese lenguaje no es una opción, sino que es la clave de la verdadera influencia que nosotros vamos a tener. Entonces, se pueden medir las palabras. Ojo aquí porque si ustedes estuvieron en la clase de observación, esto tiene todo que ver. Y es que nosotros podemos medir nuestras palabras. Las personas con las que estamos pueden medir sus palabras, pero el cuerpo es muy difícil controlarlo cuando tú estás mintiendo, cuando no sabes, cuando estás nerviosa, cuando estás nervioso. Entonces, eso de medir las palabras es controlable, pero medir el cuerpo es muy difícil y lo hacen personas que son expertas porque se puede lograr. Todo esto proviene del sistema límbico,
¿sí? Y del sistema emocional. Es decir, es espontáneo, es rápido, sí, es de una forma muy natural del cuerpo. Entonces es muy difícil que nosotros podamos controlar esto. Cuando nosotros decimos, venga, pero es que es importante comunicar asertivamente. Entonces hay algo que dicen, ahorita lo vamos a ver, pero abre las palmas, muestra las palmas, genera confianza. Pero si no es natural, yo digo, entonces es muy importante que usted, ¿sí? No está haciendo de forma natural. Por ejemplo, a mí a veces, y lo tengo que medir un poco, es yo hablo mucho con las manos. Más que porque lo haya aprendido, es porque yo sé lengua de señas. Entonces, la lengua de señas, tú hablas con las manos. Y inclusive a veces me pasa que hago señas, la gente pues claramente de pronto no se da cuenta, pero hago señas con las manos mientras voy hablando porque lo tengo en mí. Pero hay algunas ocasiones cuando estamos dando conferencias y demás, pues que estas manitos se deben controlar un poco más y debemos hacerlas entonces un poco más centradas, un poco más cortas, pocos movimientos. Por ejemplo, si estoy detrás de una cámara y yo empiezo a mover así, pues ustedes no van a ver todo el movimiento de mis manos. Y eso tampoco está bien, ¿sí? Entonces hay cosas que claramente uno siempre debe mejorar, pero estamos en ese proceso. La influencia genuina nace de adentro. Esto no quiere decir que tengamos que entonces reconocer todo lo que somos interiormente y demás, no, pero sí tenemos que reconocernos a nosotros, porque todo lo que nosotros vamos a ver aquí realmente es más emocional, ¿sí? Es más lo que pensamos, lo que decimos, ¿sí? La presencia magnética no se finge, ¿sí? Esta se cultiva. Cuando nosotros vamos a hablar con alguien, nosotros ya sabemos muchas veces cómo es la persona, que transmite, que genera, ¿sí? Antes de intentar proyectar confianza hacia afuera, debemos construirla hacia adentro o desde adentro, ¿sí? ¿Cómo nosotros lo construimos? ¿Qué les hace sentir seguras a ustedes hoy? Esto sirve para la parte personal, sexual, emocional, familiar, laboral. ¿Qué es lo que a ustedes las ayuda a construir esa confianza? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se ven? ¿Qué tienen puesto? ¿Sí? ¿Cómo están peinadas? ¿Qué comieron? ¿Si hicieron o no hicieron ejercicio? Eso es importante, eso genera confianza, cómo tú te sientes, cómo tú llegas también. Por eso hay personas que a uno a veces se les olvida el nombre y se les olvida quiénes son. Como hay personas que uno las ve y dice, la voy a reconocer, no me acuerdo cómo se llama, pero sé que en otra ocasión la voy a ver y la voy a reconocer, ¿sí? Un estado interno de calma, seguridad y propósito es la base sobre la cual se construye todo el impacto externo. Una persona que es afanada y que corre todo el tiempo, no genera seguridad, ¿sí? La calma genera seguridad, pero no esa calma de, ay, bueno, la pereza, no, es la calma, es esa sensación de tranquilidad, pero estoy muy segura, ¿sí? Entonces por aquí dicen, a mí me da miedo hablar en público, por ejemplo, yo pienso muchas cosas antes de hablar y al momento no digo nada o no digo mucho. Ok, Isa, gracias por contarnos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué pasa? Stephanie dice, me pasa igual. Muchas veces cuando nosotros miramos los nervios, y a todos nos dan nervios. Miren, en todas las conferencias que yo he hecho a nivel nacional e internacional, siempre me da angustia, ¿no? A mí y me pasa algo y es que me da una tosecita, ¿no? Entonces siempre tengo que tener como agua ahí. Pero hay algo que a mí me ha servido mucho y es tener la calma y la seguridad. Si tú sabes del tema, no te tiene por qué dar nervios, ¿sí? Bueno, o sea, sí te tiene por qué dar nervios, pero tienes que manejar esa seguridad y esa calma. Pero todo lo que yo les voy a decir aquí, primero es esa construcción interna. Yo no les puedo decir, apréndanse el papel así, muévanse en triángulo,
hagan el triángulo aquí, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero eso es un brochazo, porque si usted no tiene confianza en usted, su discurso, de cómo va, hay algo que de pronto le intimida, créame que se va a olvidar de algo, cualquier cosa lo va a distraer, vamos a pensar que nos equivocamos. Yo siempre le digo a las personas que las estoy educando en comunicación, claro, pues claramente yo soy trabajadora social, no soy comunicadora social, pero he estudiado mucho el tema y he pagado muchos profesionales y demás. Hay algunas cosas que tengo y quiero seguir mejorando, pero hay algo que he aprendido en mi experiencia y lo que me han enseñado mis profes y es las personas que están allá no saben exactamente lo que usted va a decir. Entonces, creo que María, tiene el micrófono prendido. Gracias. Entonces, no todas las personas saben lo que vamos a decir, pero si nosotros nos equivocamos, podemos corregir. Y no, discúlpeme, ay, me equivoqué. Ellas no saben, ¿sí? Podemos utilizar otras palabras, otras cosas que pueden modificar, pero que eso se va adquiriendo a lo que va pasando el tiempo. Sí, que si tenemos de pronto la posibilidad, podemos hacer otra clase solamente de eso. El primer paso no es aprender a gesticular, lo que estamos hablando ahorita, sino a conectar contigo mismo o contigo mismo. Eso es lo más importante. Cómo yo me estoy conectando, cómo yo me estoy preparando. Hay una frase que a mí me encanta, en el momento no recuerdo quién la dijo, y es que cuando a mí me dicen que si estoy preparada para algo, yo siempre les digo, todos los días me preparo para este momento. Leer, escuchar, proyectar. Todos los días me preparo para este momento. Pero si yo solamente tengo una conferencia, tengo una charla y solamente me preparo para esa charla y ya dejé de practicar, pues muy difícil. Yo he intentado. A veces me cuesta escucharme, pero hay un ejercicio que a mí me gusta mucho. Antes de cada charla, sí o sí, yo me grabo. Entonces yo tengo mis diapositivas, yo me grabo y después de pronto no me vea porque me es un poco complicado verme, porque empiezo, digamos, como no a replantarme mi lenguaje, sino a observar mis movimientos. Entonces cuando quiero replantear mi lenguaje, yo digo, tengo muchas muletillas en esto, digo mucho esta palabra, esto no tiene sentido. Y vuelvo y lo hago teniendo en cuenta eso y para las veces que sea necesario, porque yo todos los días me preparo para ese momento que me va a esperar. ¿Que cuál es? No sé, una charla, una conferencia. No, a mí no pueden decir, no, no está preparada. Yo todos los días me preparo para un evento así. Que de pronto no tenga el conocimiento conceptual de lo que yo necesito en ese momento, pues lo tengo que dejar claro, pero todos los días me preparo. Sí, y eso es lo que ustedes deben hacer. Y debemos empezar no por gesticular, cómo movemos las manos, cómo miramos, la triada, el triángulo, me muevo para allá, me muevo para acá, cuidado con el micrófono, no demos la espalda, miremos a todas las personas. Eso es importante. Pero es que si tú no conectas contigo, puedes hacer todo eso y nadie se va a conectar. No vamos a conectar con las personas. Y es complicado, ¿sí? Ahora, aquí es donde reitero algo muy importante. Y es que nosotros debemos esculpir nuestra mente a través del cuerpo, ¿sí? Nuestra postura no solo comunica poder a los demás, sino que también le envía una señal directa a tu propio cerebro, perdón, ¿sí? La psicóloga social Annie Krug nos dice o demostró que adoptar ciertas posturas de poder, expande, o si lo hacemos durante 2 minutos, expande y cambia nuestra química cerebral. Desde una química que nosotros podemos modificar y cambiar generando dopamina, generando oxitocina, que es los temas de la felicidad y demás. Y esto puede generar en nosotros un cambio de actitud, de dar más felicidad. La adrenalina entonces se activa de una forma positiva, tenemos calma y tenemos seguridad. Miren, yo les cuento algo personal aquí entre nosotras. Yo siento que mi postura cuando estoy en estos sitios es una postura muy de poder, pero de calma, ¿cierto? Pero hace poco estoy empezando a entrenar con personalizado y mi entrenador me dice, te falta postura.
Claro, cuando yo analizo qué tipo de postura tengo, yo digo, en esos momentos tengo una postura de poder porque siento que tengo mucho conocimiento, porque trabajé mucho mi mente para eso, porque me siento preparada, aunque muchas veces en el fondo diga, tengo miedo, ¿sí? Es muy importante. Mm, sí, sí queda la grabación. Entonces, ¿qué pasa con estas posturas de poder? Que yo aprendí algo hace poco y es, las tengo que tener todo el tiempo. Entonces, cuando hablo con ustedes, cuando estoy en ciertos lugares, entonces tengo siempre mis posturas de poder. Pero entonces lo estoy manejando todo el tiempo para tener la seguridad todo el tiempo. No lo sé, el entrenador me lo hizo cuestionar, porque en el gimnasio no todo el tiempo soy así. Entonces él es posición, posición y yo, ay, verdad, ay, verdad, ay, verdad. Sí, entonces hace parte también de qué estamos haciendo todos los días en nuestra rutina, ¿sí? Para que nosotros podamos transformar lo que queremos comunicar, ¿sí? Dice Luisa, soy igual. Tu cuerpo puede cambiar tu mente, ¿sí? Y tu mente puede cambiar tu comportamiento. Y por ende, si tú cambias eso, tu comportamiento puede cambiar tus resultados. No esperen resultados porque ensayan una semana. Las invito, las que me siguen en Instagram, hace unos mesecitos hice esa actividad, no la he vuelto a hacer. Bajé hasta mis últimos videos donde hablaba netamente de educación sexual y yo hablaba muy despacito, muy pero siempre me ha gustado hablar en público y exponer, ¿no? Pero siento que claramente pues me faltaban muchísimas cosas, pero ustedes van viendo el cambio y es que el cambio no se da de la noche a la mañana. Ustedes van a ver eso, empecé en el 2023, creo, 2021. Y ustedes van viendo, y es a los transcursos de los años que uno va mejorando su lenguaje. Al principio no tenía conferencias, tantas conferencias, y poco a poco me puse metas. Porque, ¿qué pasa? Ustedes también tienen que proyectarse para eso. Su mente tiene que cambiar para proyectarse siempre para cosas mejores. Les pongo un ejemplo personal en términos de esto. Yo siento que hablaba muy bien en público, controlo mucho el público, conecto con ellos, mis conversaciones no son planas, tienen un chistecito o algo que les hace sonreír, que sí. Y yo empecé dentro de la universidad, en lo institucional, entonces en mis trabajos de grado y demás presenté muchos proyectos, muchas ponencias y lo hacía y me encantó. Cuando trabajaba en obras civiles, hacía las charlas con los trabajadores y a mí pues me fascinaba, me encantaba. Yo me puse un propósito y es, voy a estudiar la maestría y posteriormente quiero viajar mínimo a 10 lugares, entonces en ese año 2023, a nivel nacional para dar charlas. Listo, lo logré. Yo dije, bueno, no fue tan complicado como mi mente lo creía, pero mi mente no se puede quedar en ese escalón, necesita subir un poco más. Al siguiente año decidí viajar internacionalmente, mínimo a 2 países. Por fortuna pude viajar a 3 ese año, 4. Y claro, ahí mi chips cambió totalmente. Entonces el primer país fue Panamá, en el Congreso Mundial de Trabajo Social. Y si bien habían personas de muchas nacionalidades, por fortuna, digo yo, a mí me tocó, eran 4 días, a mí me tocó, eran 4 días o 3 días. Bueno, a mí me tocó el tercer día, creo. El tercer día, la ponencia. Por fortuna, yo asistí a muchas ponencias y yo decía, analizando el lenguaje y demás, y obviamente lo que mencionaban, yo decía, hay palabras que yo no entiendo. Entonces, que se quedan así. Entonces, si eran de Puerto Rico, pues decían una palabra que las de Puerto Rico sí entendían, pero los demás no entendíamos. Entonces, los otros 2 días yo llegaba en la noche de las ponencias, salí solamente como un ratico a compartir con mis compañeros y el resto era como, bueno, voy a practicar, voy a ensayar porque escuché esto y puede ser que esta palabra no la entiendan en otros países. Entonces, empecé a buscar y me di cuenta que no era tan fácil, ¿no? A ver, aquí quiero aclarar otra cosa. Es fácil conectar, es fácil, perdón, hacer la charla. Sí, tú puedes hacer la ponencia. La ponencia es fácil hacerla, sí, pero lo que yo quería realmente era conectar con el público y entender cuál iba a ser mi público. Entonces, las más
niñas, por decirlo así, era mi compañerita Isa, que algunas de ustedes la conocen, que he trabajado con ella en algunos talleres y demás, y mi persona, Isa es menor que yo. Los demás eran personas que tenían mi edad de experiencia en trabajo social, que tenían organizaciones, que eran gerentes, o sea, unos perfiles muy altos. Y yo decía, ¿cómo conecto con esta persona que es de Puerto Rico, con esta persona que es de Panamá, pero aquí tengo un grupo de españolas? ¿Sí? Tengo a mi compañero chileno, a mis compañeras mexicanas, también a las colombianas, y yo no quiero dar un discurso por darlo. ¿Cómo conecto con ellos? Entonces, intentaba buscar dolores que a ellos les plasmaba. Esta charla creo que la tengo en YouTube, creo que fue la primera que subí. Está grabada desde el celular, entonces no es que se sienta mucho, pero ahí la pueden observar, ¿sí? Entonces, claro, ahí me empecé a ver y yo dije, bueno, el lenguaje es diferente. Después yo viajé, el siguiente país fue México, ¿sí? A dar también unas charlas y el lenguaje era un poco diferente, pero siento que con los mexicanos conecté un poco más. Pero se cambia otro panorama cuando viajo a Chile, ¿no? Porque en Chile el lenguaje es diferente, entonces hablamos todos español, yo puedo hablar, sí, pero entonces el lenguaje es diferente, algunos conceptos también, bueno, algunos conceptos también me pasó en México, en Chile, para los chilenos yo hablo muy despacio, ellos para mí hablan muy rápido, entonces, todo esto, tener que modificarlo y aún así seguir teniendo tu poder, ¿sí? En el siguiente año dije, ya viajé nacionalmente, ya viajé internacionalmente. En estos dos me los pagaban o las charlas o sacaba de mi presupuesto porque no en todos, digamos, era pago total. Pero entonces, el siguiente año dije, voy a viajar internacionalmente por lo menos una sola vez, pero con todo pago, absolutamente todo pago. Ahí fue donde conocí Argentina, que viajé por un proyecto Erasmus de la universidad. Y ahí la dinámica era diferente porque éramos varios profesionales, conversábamos, pero aquí hay un factor diferenciador y es que yo era la única profesional social, ¿sí? Trabajadora social. La mayoría eran administradores, ingenieros, relaciones, médicos. Entonces también el relacionamiento con esas personas era un poco más complicado porque, claro, no podemos hablar de los mismos temas y aquí es donde también nosotros nos tenemos que preparar todos los días para encontrarnos con personas que hablen de otras cosas. Algo que conectó mucho, la cultura de Colombia, el Cauca, ¿sí? Y los viajes que yo he tenido. Me ayudó a conectar y a poder tener conversaciones y llevarlas a hablarles de la importancia del trabajo social, ¿sí? Y conectar todo lo que ellos decían, aunque tenía mucho que ver con la parte social, porque era la internacionalización del currículo de la universidad donde yo en ese momento trabajaba, entonces los llevaba mucho a aterrizarlo. Pero aquí no se trata de lo que yo dije ni lo que yo hice, sino de lo que yo hice sentir. Siento que conecté mucho con esas personas. ¿Tú cómo sabes que conectaste con esas personas? Si esas personas después, aún sin que tú inicies la conversación, te conversan, te dicen vamos a hacer esto, hagamos en ese tiempo hacíamos clases espejo, logré hacer 3 clases de espejo, logré conectar con personas de otros lugares. Entonces, todo eso hace que yo sepa que yo conecté con las personas. Eso pasó hace un año exactamente. Y el día del terremoto, 5 personas de Ucrania, dos de España, otra persona de Argentina, 2 personas de Argentina y otra persona aquí de Colombia me escribieron, ¿sí? Como, ven, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y demás. Entonces, eso también genera conexión. ¿Cómo se logra eso? Preparándose todos los días, convenciéndose ustedes de que quieren estar seguras todos los días. Esto no les sirve simplemente para la vida personal, se les sirve para la vida profesional, perdón, no les sirve solamente para la vida profesional, sino también personal. A mí, poder conectar, creo que es lo que me ha abierto las puertas. Y eso también, les decía al principio, creo que algunas no escucharon, iba a sonar feo, pero ustedes, nosotras nos vendemos. ¿Cómo nos vendemos? Con nuestro discurso, con lo que decimos, con lo que hacemos. Yo no sé todo. Y está bien también decir, no sé. En ocasiones, el inicio de las conversaciones es, ¿qué profesión eres? Ok, no sé muy bien, pero ¿me puedes explicar un poco qué haces todos los días en tu trabajo?
Ok, conversamos. Ok, no comprendo ese concepto, ¿me lo puedes explicar? Y todo el tiempo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Corazoncito. Ah, bueno, no sé si puedan reaccionar. Escríbame que vamos bien. Voy muy rápido. Bueno, Isa dice que súper bien. Mayra dice que súper bien. Muchas gracias. Daniela dice, vamos bien. Ok. Bueno, muchas gracias, chicas. Ahora, gracias, Karen. Ahora, miremos esta figura aquí. Nos dicen a nosotros, ay, no, es que también se debe generar, gracias María, un cambio, gracias, dos Marías, un cambio biológico. Y sí lo debemos generar, gracias Sharon, pero es algo magnífico. Miren, nuestro cerebro es plástico, ¿no? Tiene, pues no es plástico, ¿no? Tiene plasticidad. Entonces él se va modificando, se va corriendo, es maravilloso. Hay un libro que se los recomiendo un montón, que se llama La vida secreta de la mente. Miren, sin mentirles, lo he leído 3 veces completo. Ahorita voy hasta aquí. eh, Voy hasta aquí. No estoy leyendo este libro, estoy leyendo otro libro, pero lo dejé hasta aquí. Lo he leído 3 veces completo y una vez he llegado hasta aquí. Y explican, o sea, lo maravilloso, porque la verdad lo he leído tantas veces porque a veces no lo comprendo. Tiene muchas cosas técnicas, pero es maravilloso, ¿sí? Es espectacular. Se llama La vida secreta de la mente, nuestro cerebro cuando decidimos, sentimos y pensamos, de Mariano Sinkar, ¿sí? El que ahorita me estoy leyendo se llama Perfectamente, eh, Maravillosamente Imperfecta. A ver, se me olvidó el nombre. Maravillosamente, se me olvidó. Bueno, es de Walter Rizzo. Maravillosamente feliz e imperfecta. Bueno, algo así. Pero para el tema que estamos hablando, se lo recomiendo. Y le recomiendo a un mexicano que se llama Calixto, Eduardo Calixto. Él tiene 2 libros. El otro me lo robaron, por eso no aparecen libros. Y este se llama Un clavado a tu cerebro. Y también es espectacular. Para todo esto es muy bueno. Bueno, ahorita lo subo a la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿podemos generar un cambio bioquímico? Sí, ¿sí? Maravillosamente imperfecta y escandalosamente feliz. Sí, muchas gracias. Ese es uno rojito. Es espectacular. También lo he leído 2 veces. Este es mi año de releer los libros, aunque me compré uno por ahí que todavía no lo he leído, pero este año para mí, 2026, es de releer libros, de los que ya tengo. Bueno, entonces, ¿ustedes pueden generar un cambio bioquímico para poder conectar con las personas? Sí. Y eso es lo que quiero que ustedes sepan, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos postura de poder, ¿sí? Esto ayuda a que se disminuya el cortisol, es decir, el estrés. Esto genera que nosotros estemos un poco más tranquilas, más calmadas y un poco más poderosas, ¿cierto? Si por el contrario nosotros pues no tenemos eso, pues muchas cosas de pronto no van a funcionar de la misma manera, los nervios nos van a ganar. Por ejemplo, yo tengo dislexia, no sé si los había dicho, yo tengo dislexia, entonces a veces algunas palabritas me cuesta y estoy trabajando en ello. Igual para escribir el libro, mis libros. También me tocó que ayudar bastante, aunque lo quería escribir como sola, pero digamos en la edición de estilo, sí, habían varias correcciones por la dislexia, pero eso no quiere decir que yo no pueda conectar porque tengo dislexia, no quiere decir que yo no pueda escribir un libro porque tengo dislexia, ¿sí? Que yo no puedo ser un ingeniero si tengo la otra que es de los números, que los confunden, que no sé cómo se llama, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una postura de poder, aumenta la testosterona, disminuye el cortisol. ¿Cuál es mi resultado? Me siento y actúo con más seguridad, más calma y más control. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a cambiar, este ejercicio me lo puso mi entrenador, a cambiar la postura que nosotros tengamos. A ver, tengo una postura como de poder, ¿sí? O cómo tengo mi postura. ¿Cómo la voy a empezar a manejar? ¿Cómo la quiero empezar a controlar? ¿Listo? Vamos a empezar a hacerlo.
Si queremos empezar a hablar en público, conectar, tenemos que hacerlo de esta forma, ¿sí? Bueno, veamos el alfabeto del poder invisible, ¿sí? Una vez que tu base interna es sólida, puedes empezar a comunicarla a través de un lenguaje corporal consciente y deliberado. Estos son los pilares de una presencia que irradia confianza y credibilidad. Aquí quiero decirles algo antes de que se me olvide. Mire que a mí me pasa mucho en las conferencias y cuando doy estas clases, por eso a mí me encanta darlas porque yo siento que aprendo un montón y porque reitero mis conocimientos. Y es que a veces cuando yo vuelvo y me escucho, yo digo, a ver, yo no me acuerdo que sabía eso, o sea, mi cerebro como que lo tenía guardado, pero si me lo preguntan en ese momento no me acuerdo, hasta que uno tiene una conversación fluida y empieza a hablar desde ese dialecto, desde este diálogo que uno dice, la persona sabe. Pero siento que yo tengo dos formas de aprender. Uno, si yo leo, a mí no me puede faltar mi resaltador. O sea, hay personas que dicen, los libros no se rayan. Si yo no rayo, siento que perdí el tiempo. Porque yo como leo, yo rayo, ¿no? Aquí como pueden ver, ay, lo quité donde estaba. Bueno, yo rayo todo, ¿sí? Y lo que hago es, por ejemplo, le coloco un corazoncito si es algo muy importante, le escribo un texto al lado. Entonces yo termino de leer el libro y después leo todo lo subrayado. Y así es como termino la lectura del libro. Yo siento que la lectura y mirar, escuchar o ver muchos podcasts a mí me ha ayudado muchísimo a comprender mejor las cosas. Ustedes también tienen que buscar cómo es su manera. No a todos les gusta leer y está perfecto, ¿sí? Pero pues eso también les ayuda. Por ejemplo, a mí algo que me sirve muchísimo cuando no me puedo concentrar en la lectura, porque no es que me como un libro al mes, no. Hay en ocasiones en que me demoro 2 meses, 3 meses, a veces pauso, pero si yo digo, a ver, me estoy desenfocando, lo que hago es escuchar el audiolibro mientras voy leyendo, ¿sí? A veces el audiolibro va un poco más rápido, entonces yo tengo que ir como en lectura más rápido, tengo que pausarlo, pero yo sé que si el audiolibro tiene 6 horas, pues yo voy a disponer 1 hora diaria para hacer la lectura. A mí me sirvió muchísimo en este libro hacerlo de esa forma. Lo leí, creo que en un día, Los secretos de la mente millonaria. Y habían pedazos del audiolibro que no estaban aquí y los leí. Pero entonces yo lo que hacía también, lo mismo era como subrayar absolutamente todo, escribir, por ejemplo, cursos, trabajo social, y yo ya sé, pues digamos, qué significa eso, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que mirar qué es importante en nuestro entorno. Primero, la postura y el espacio. ¿Cuál es mi espacio personal y cuál es el espacio personal de la otra persona? ¿Cómo sé que yo lo mido? Cuando yo me siento cómoda y no tengo que gritar a hablarle a la otra persona. Sí, ese es mi lugar, ¿no? Ese es mi espacio. Los gestos, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos el vocabulario de nuestras manos? ¿Cómo dialogamos? Sí. Si yo todo el tiempo estoy hablando o yo siento que yo no puedo hablar con las manos quietas. Si todo el tiempo tengo que estar en constante movimiento porque siento que la gente no está conectando conmigo, ¿sí? Pero ojo que hay espacios de espacios. No me en un comedor y entonces estar hablando así, no, sí, entonces hay espacios de espacios y eso lo tenemos que tener clarísimo. La mirada, miren, siempre que vamos a hablar con una persona y tengamos gafas de sol, quitémoslas. Es de mala educación. Mis gafas, por ejemplo, estas gafas son de descanso y a veces se me olvidan y cuando voy caminando por allá, pues estas se oscurecen. Y voy a hablar con la gente y yo, ay, lo recuerdo que no son transparentes como yo las veo y ya conecto, ¿sí? Entonces, ahorita respondo sus preguntas. Si quieren, vayan dejándome las preguntas ahí, ahorita les vamos respondiendo. Entonces, la mirada es el canal directo para la conexión y la autoridad. La mirada no miente. Estoy confundida, confusa, miro para un lado, eso es otro tema, ¿no? Pero eso es importante que lo sepamos. Y la voz, ¿sí? El sonido de tu seguridad, cuando es aguda, cuando tengo que hablar un poco más fuerte. Por ejemplo, yo tengo una estrategia cuando siento que no me están prestando atención y me ha funcionado mucho con mis estudiantes, sobre todo cuando doy clases presenciales.
Y es que mi voz se disminuye a gran escala cuando siento que los perdí. Entonces, cuando yo disminuyo es como, hay una pausa, ¿qué pasó? Vuelvo y conecto, les digo, entonces, ¿cómo les ven? Y ellos ya saben, ¿no? Entonces, asimismo puede pasar. Los silencios en las conversaciones también son importantes. Estoy yo en una conversación y de repente tengo silencio, capto la información, capto la mirada de las demás personas, ¿sí? Ahora, vamos a diseñar tu presencia física. Piensen en ese momento, no se me muevan estatuas, cómo está su postura. Acostadas, sentadas, caminando, mirando, ¿cómo está su postura? ¿Sí? ¿Qué les dice su postura en este momento? Entonces tenemos diferentes tipos de postura, ¿sí? Por ejemplo, posturas erguidas y abiertas, ¿sí? Espalda recta, hombros hacia atrás, cabeza en alto, ¿sí? Es la base de la confianza. ¿Qué pasa? Como estamos todo el tiempo con el teléfono así, se está generando esta curvita aquí. Entonces, tratar de mirar siempre para el frente. ¿Qué evitamos nosotros al hablar en público? Cruzar los brazos, las piernas, ¿sí? Usar gestos con las palmas abiertas para mostrar honestidad. Es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Debemos ocupar nuestro espacio. Yo me siento segura en este espacio, ¿sí? No nos encojamos. Siéntate cómodamente. Ocupa tu silla completa. Proyecta que mereces estar ahí. Eso genera confianza. Miren, hay ropa que uno dice, con esta ropa me siento. Yo intento que con mi ropa yo diga, esta es la ropa. Hay ocasiones que uno dice, ay, no, ni sé qué vestirme, ni nada, ta, ta, ta. Pero hay ropa que uno dice, con esta me siento. ¿Sí? Evitar inclinar la cabeza al escuchar, ajá, listo, dime, no. Mantenerla en su lugar comunica seguridad, no sumisión. Y no estar todo el tiempo mirando a los ojos. Ahorita creo que hay algo de eso, pero sí es importante la mirada, ¿sí? Movimientos calmados y con propósito. La quietud transmite control, evita gestos nerviosos todo el tiempo. Ah, ok, 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 todo el tiempo, ¿sí? Mover el pie. No, no se puede arreglar, claro, pero si todo el tiempo estamos, ok, ok, o con el anillo, todo, ok, 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 ¿sí? Podemos utilizar un lapicero para conversar si es que necesitamos tener algo en la mano, ¿no? Para dialogar, para no tener que señalar, sino poner el ejemplo con el lapicero, ¿sí? Evitar la barrera del celular es muy importante. Guardarlo demuestra que la persona frente a ti es tu prioridad. Yo intento hacer eso con todas las personas. De hecho, yo tengo mi reloj Watch y lo dejé de utilizar por eso. Lo utilizo solamente cuando voy a entrenar. ¿Qué pasaba? Las personas me estaban conversando y me vibraba y yo me desconcentré, me desconcentré, ¿sí? Y si yo lo voy a mirar, le digo, discúlpame, yo estoy prestando atención, pero dame un segundo, voy a mirar algo. Listo, perfecto, continúo. Me estabas diciendo que, no le digo, no le pregunto, ¿no? Sino me estabas contando lo de tu mamá, ¿sí? Ya, la persona sabe que yo sí estaba conectada, que no me distraje. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? Ah, bueno, aquí está lo que yo les decía hace ratico. Hay que calibrar tu mirada para conectar, ¿sí? La mirada es la herramienta más poderosa para crear conexión con la otra persona. Esto muestra empatía o establece autoridad, ¿sí? Aquí se trata de mirar todo el tiempo así, sino de mirar mejor, ¿sí? Al escuchar, creas conexión. Vamos a aprendernos esta regla, ¿sí? Regla del 70%. Mantenga el contacto visual el 70% del tiempo cuando esté escuchando, ¿sí? Esto comunica que estoy pendiente y me importas. Asiente con la mirada. Leves movimientos de cabeza validan a tu interlocutor, ¿sí? Refleja emoción. Tu mirada debe mostrar empatía, activando las neuronas espejo. Me estás diciendo algo preocupante, ¿ok? Dime, ¿sí? Cambiar.
esas miradas, eso conecta, ¿sí? Cuando yo hablo, proyecto liderazgo, regla del 50%. Mantengo el contacto visual, el 50%, para no saturar ni intimidad. Imagínense todo el tiempo que yo les esté hablando así, ¿sí? Pausa con la mirada. Al pensar, miramos hacia arriba o hacia un lado o hacia abajo, ¿sí? Cuando ustedes pensando cómo lo hacen, hacia arriba, hacia un lado o hacia abajo, ¿sí? Eso genera inseguridad, ¿sí? Mirada final poderosa. Siempre nosotros al terminar tenemos que, o cuando estamos dando una frase importante, sostenemos la mirada. Un segundo extra para darle peso a nuestra palabra. Un ejemplo. Estamos terminando y le digo, para mí siempre va a ser un placer poder conversar contigo. Muchas gracias. ¿Listo? Miro, doy la frase contundente y me voy. ¿Sí? Vamos con la voz de la autoridad y los gestos de la confianza. ¿Sí? El paralenguaje es muy importante. ¿Sí? Y aquí, obviamente, eso tiene otros estudios que yo no soy experta en eso, pero nosotros debemos hablar desde el diafragma, ¿sí? Proyectar un tono más grave y modulado. Una voz más segura se percibe como más creíble, ¿sí? Usar la pausa dramática. Hay gente que le teme al silencio. Cuando el silencio es incómodo es porque no es un silencio controlado, ¿sí? Pero generar una pausa controlada en un punto importante le da peso y genera anticipación. Un ejemplo de eso. Ahora vamos a hablar de la autoridad y los gestos de la confianza. Sé que podemos decir, bueno, profe, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pero tiene todo que ver. Miren, son silencios cortos, pero que dejan como, ok, ok, continuamos, ¿sí? O si hacemos una pregunta, no le respondamos inmediatamente, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que deberían responder o actuar los trabajadores sociales? Yo sé que de pronto tienen muchas dudas. Pero yo les digo, ¿cómo creen ustedes que deben actuar los trabajadores sociales? Obviamente, si ustedes creen que listo, porque sabemos que de pronto no, pero estamos en una conferencia, muy importante, ¿sí? Lo que les decía hace ratico, el triángulo de la confianza. Yo a veces lo hago, ya es algo como que no, mi mente no dice, va a ser el triángulo, porque de pronto mi discurso ahí se pierde, pero es algo con lo que nosotros vamos trabajando, sale solito, ¿sí? Entonces, el triángulo de la seguridad, de la confianza, perdón, que es este, une las puntas de los dedos, proyecta concentración, calma y control del espacio, ¿sí? Palmas abiertas, no así, no así. Y entonces, normal, ¿sí? Extiende las manos con las palmas abiertas hacia arriba, es un signo universal de sinceridad y receptividad, ¿sí? Y conexión emocional, ¿sí? Coloca una mano en tu corazón al hablar de algo personal o importante, ¿sí? Esto activa la empatía de la persona que me está escuchando, ¿sí? Y hay una frase que siempre se las digo, que yo creo que en algún momento me la han escuchado, pero al final del día, las personas, la gente, tus familiares, tus amigos, tus clientes, tus usuarios, tus beneficiarios, la persona que sea, quizás olvide lo que dijiste, olvidarán de pronto, ¿sí? Lo que hiciste, pero nunca, 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 nunca se van a olvidar de lo que les hiciste sentir en ese momento. Tristeza, angustia, depresión, rabia, dolor, felicidad. De eso uno no se olvida. Uno no se olvida. ¿Sí? Bueno, chicas, voy a dejar de compartirles por aquí para mirar las preguntitas que me hicieron por aquí.
Ay, me asusté, pensé que no estaba grabando. Qué montón de gente, qué alegría, 29 personas. ¿Hay alguien por aquí que es la primera vez que asiste? Yurani es la primera vez, Charo la primera vez. Ay, son un montón. Dice por aquí Patricia, profe, ¿cómo conectar con las comunidades rurales que sea agradable y no como de intimidación, es decir, del tema que sabe del tema? Y así, es porque a veces en esos contextos las personas no participan. Considero que es más por falta de conexión con las personas que orientación. Sí, a mí algo que me encanta decirles a las personas cuando estoy generando o cuando voy a dar charlas y demás, yo siempre les menciono, mire, yo aquí tengo o puedo tener un título profesional, pero no hay persona que sepa más que ustedes. Así que si yo me equivoco, si yo digo algo erróneo, espero que me corrijan y con todo el amor las voy a poder escuchar. Y siempre reitero, si estoy dando una conferencia o algo, siempre pregunto. Es como, yo estoy segura de lo que yo dije, yo estoy segura de lo que yo vengo a hacer, pero siempre pregunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuérdenme, la vereda aquí a Revito se llama Las Delicias, ¿cierto? Las Delicias, ay, gracias, es que sí, hay tantas veredas por aquí cerca, ¿sí? ¿Cómo se llama el presidente de la Junta de Acción Comunal? ¿Don Andrés qué? Ah, Andrés tal. Eso hace parte de la conexión, ¿no? Y no terminar la conferencia o terminar lo que vamos a hacer y irnos. Es que conectar antes, conversar antes con las personas. A mí me encanta conversar antes. Si ellos están sentados en la banca, me siento en la banca, ¿sí? Pero, y que sea em, auténtico, no que sea forzado. Tiene que ser algo auténtico, conversado, ¿sí? Profe, cuando estoy sentada y tengo que hablar, muevo los pies. Ah, como de delante hacia atrás, ¿sí? Es una forma que nosotros reflejamos de tengo ese tipo de ansiedad, ¿no? Entonces, hablando de un aspecto, ¿no? No como si tengas ansiedad, quiero aclararlo. ¿Qué lo podemos hacer? Cuando lo sientas, sí, ok, lo estoy sintiendo, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿No? O sea, ¿qué me está generando en este momento que yo haga este movimiento? Y poco a poco tu cerebro simplemente va a decir, no, no estoy en peligro, simplemente puedo dejar de moverlos. Y no quiere decir que nunca los muevas, no, pero cuando te genere eso, también lo puedes hacer, ¿sí? Me pasa que cuando una persona habla por mucho tiempo, llega un punto en el que me desconecto de la persona, claro, porque no da pie para conectar con la otra persona, porque no hace las pausas, y ahí es donde ustedes sí tienen que hacer las pausas. Bueno, tenemos varias personitas nuevas y las demás, entonces yo creo que el resto sí ya han realizado las clases. Bueno, cuéntenme, Alejandra, María, Daniela, ¿qué les pareció esta clase? Y a las chicas también que ya han realizado, creo que todas somos mujeres como siempre, ¿qué les pareció esta clase? ¿Las leo o las escucho como siempre? ¿Cómo hacer para mirar a los ojos? Ok. Bueno, mientras yo voy respondiendo esto, vayan escribiéndome qué les pareció, como siempre, por favor. Retroalimentación. Bueno, María, ya te doy la palabra, Yurani. Aquí algo muy importante es que tú no puedes mirar a los dos ojos al mismo tiempo. Sí, eso es muy importante. Si te cuesta un poco, intenta primero mirarte al espejo tú, un ojo, y después el otro ojo, y posteriormente un ratico. ¿Por qué? Porque, claro, la inseguridad genera que yo no pueda mirar al otro porque me intimida. Y si me intimida, mi cuerpo lo nota. ¿Sí? Entonces, intenta ese ejercicio. Primero me miro a los ojos, me miro un ojo, me miro el otro, me converso, me digo. A veces también es difícil mirarnos a los ojos y posteriormente pasamos con una persona que le tengamos confianza. 3 segunditos, continuamos. Recuerden que no vamos a mirar los dos ojos, podemos mirar el centro de esta parte de aquí y no así, ¿no? Una mirada un poco más natural. Yurani, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. Hola. Primero que todo, bueno, buenas noches a todos. Es mi Ay, qué primera vez, alegría verte. bueno, es primera vez en este encuentro y pues nada, felicitarte porque no creas que esto es de mucha ayuda porque pues nos ayuda como estos espacios a esparcir y como poder conectarnos y desenvolvernos. En este caso, pues yo estoy terminando mi carrera de trabajo social. Dios mediante, ya estoy terminando materias y mi grado es Ay, pronto, ahorita en felicitaciones. noviembre.
Entonces, para mí pues es nuevo, estos espacios son nuevos, me gusta porque retroalimentan, enriquecen y nos van empoderando en nuestra misión y en nuestro camino. Gracias, Yurani. Como es la primera vez, bueno, no sé si tú sabías, pero pues tenemos ya tenemos otras grabaciones y están en nuestro YouTube. Todas las clases que hemos tenido ya están pregrabadas. Entonces, ahora si me recuerdan, les comparto. Ah, bueno, cuando se suba esta grabación, tú ingresas ahí y en el YouTube vas a encontrar todas las clases que hemos tenido. ¿Listo? Para Ay, que también súper. las revises y así vamos a tener, si podemos, todas las semanas. Hay algunas semanitas que por tiempo yo no puedo, pero intento sacar el tiempo para poder tener por lo menos compartir una horita con ustedes. ¿Listo, Yurani? Muchas No, y gracias por estar súper, aquí. súper, súper, porque vuelvo y te digo, este espacio y estos acontecimientos que han sucedido, pues nos conmovieron a todos, nos tocaron a todos, y de hecho, pues por eso fue que llegué a este enlace de este WhatsApp. Aquí me conecté y aquí me quedo, y aquí, pues yo estoy hablando de Jumbo Valle del Cauca. Ay, ok. Entonces, pues son espacios de que de verdad nos conectan y nos tocan a todos como comunidad. Ay, muchas gracias, Yurani, por estar aquí. Espero que tú y tu familia estén muy bien. Listo, Gracias a muchas Dios. gracias. Gracias. Bueno, Alejandra, tienen la mano levantada. Ya les leo los comentarios. Hola, ¿cómo están? Hola, Aleja. Ay, no, una alegría verlas. ¿Cómo estás? Ya en pijama, pero bueno. Para mí me pareció muy interesante como mirar toda esa temática, porque mira que yo acompaño grupos de mujeres. Entonces, Ok. entre esas metodologías de grupos de apoyo, es bueno, ¿cómo les hablo? ¿Cómo les digo? Que conecte como lo que yo estoy hablando. Entonces me sentí identificada en ciertos momentos, por lo menos una compañera me decía, es que hay momentos donde, dependiendo del tema o como de algo, la idea puntual, tú levantas más la voz. Hay en otros momentos donde tú como que se siente como más palpable, más tranquilo. Y ella me decía, yo siento que eso está mal. Yo decía, no, porque es como dependiendo de la situación, pues yo de acuerdo a eso voy variando como la tonalidad de la voz y yo siento que ellas se conectan. Entonces me sentí identificada en ese aspecto. Y me pareció muy Ay, chévere qué también el tema importante. de que tú decías con las manos, porque muchas veces, ¿dónde las pongo? ¿Cómo las muevo? Porque eso a la larga también puede generar distracción en las otras personas. O sea, se emociona más de pronto los movimientos que estoy haciendo que lo que estoy hablando. Y me parece muy chévere, muy gracias por el espacio, muy profesional. Igual que la compañera Yorani, yo soy de Palmira Valle. Estamos Ah, en... qué súper chévere. Deberíamos Estamos hacernos un encuentro. Ujú. Bueno, muchísimas gracias y valoro mucho estos espacios que nos ayudan a crecer. No somos productos terminados, todos los días necesitamos estar evolucionando y creciendo, primero personalmente para poder hacer ese eco de manera profesional y social. Exactamente, muchas gracias, Alejandra. Y ahorita con lo que mencionas, quiero resaltar algo y es, claro, eso puede distraer un poco, pero también me puede conectar. Entonces, si yo estoy hablando de algo que para ellas es sensible, yo pongo sensibilidad. ¿Y cómo pongo mi sensibilidad? No hablándoles duro, hablando desde el corazón. Sí, es necesario conectar. Entonces, claro, el discurso cambia, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos identificar, ok, este es un aspecto. Al principio es complicado porque mi cerebro está pensando, a ver, hago esto, hago lo otro, pero después se vuelve tan natural que la gente se conecta naturalmente y eso es maravilloso. Conectar con las personas es maravilloso. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, a leer por aquí. Dice, interesante, me identifiqué con algunas formas de lenguaje. Hola, profe, muchas gracias. Sabes que tus clases me las disfruto al máximo. Gracias, Alejita, por siempre estar aquí. Gracias por compartir tus conocimientos. Saben que es con todo el amor. Muchas gracias, muy buen tema. Es la primera vez que me uno en estos encuentros. Espero encontrarte en todos, así como Isa, Aleja, por ahí creo que también está Daniela, siempre se conecta. Mi profe es súper genial, interesante el espacio. Isa, súper profe, la importancia de conectar con las otras personas, transmitir seguridad genera que las conversaciones sean más genuinas, concretas y asertivas. Sí. Luisa dice, profe, he intentado grabarme y mirarme, pero no me gusta porque soy una persona que expresa demasiado con la cara. Mal genio. Ok. ¿Qué vas a hacer? No te veas. Es decir, grábate y escúchate primero. ¿Qué es lo que yo te decía? A mí también se me dificultaba un montón hacer eso. Entonces, me grabo y me escucho. Y yo digo, este tono de voz, qué cara coloqué, cómo lo puedo modificar y vuelves y lo grabas, no viéndote, sino siendo consciente que de pronto hiciste gesticulizaste de una forma que no era el tono, ¿sí?
pero gesticulizar no está mal, hay que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Y es muy importante, pero hay que saber medirlo y hay que tener una mirada neutra. Entonces, grábate, pero escúchate y piensa, yo me escucho y estoy recordando cuando me grabé cómo yo estaba haciendo mi cara en este momento, qué estaba haciendo en este momento, cómo lo puedo modificar, cómo genero más confianza y vuelves y te grabas, ¿sí? Hasta que va a llegar un momento en que tú digas, este video sí lo voy a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy segura y a veces es incómodo, pero hay que vernos, hay que vernos. A veces es muy incómodo, pero hay que vernos. ¿Listo, Luisa? Dice Karen, a mí me pasa que tengo un tono de voz muy alto y las personas piensan que estoy enojada o cuando trato de tener una postura de poder seri- o miro seria, creen que estoy de mal genio o así. Ok, el tema de la voz, ¿cómo nosotros lo podemos medir? Grábate de una forma lejos como si estuviera una persona, ¿sí? Si cuando tú te grabas y le llega la voz allá, ve mermándola y ve corriendo el este, y ve corriendo el este, y ve corriendo el este, y también te vas a escuchar. Si tú te escuchas gritando, tú dices, ok, aquí debo manejar un poco más el tono de la voz. Aquí debo aumentar un poco más el tono de la voz. O por el contrario, debo hablar un poco más suave, ¿no? Más leve la voz, ¿sí? Y es un ejercicio que también tienes que ir haciendo. En cuanto a la postura de poder y la mirada, intenta mirarte a ti con amor en el espejo y busca o di frases que tú le dirías a otra persona con amor y dítelas a ti misma. Por ejemplo, a mi mamá. Yo que le diría mamá, mi mamá es una persona maravillosa e increíble. ¿Cómo se lo diría yo con una mirada de amor? ¿Sí? ¿Cómo yo regañaría a mi sobrina porque está haciendo algo mal desde el amor? ¿No? Entonces, una de mis sobrinas se llama Valerie. Entonces, también escribir esa frase y mirarte y eso, el cerebro, al mirar esto, cambia. Al principio cuando nos miramos es forzado, ¿no? Pues no es como, me voy a intentar mirar con amor, es un poco forzado, pero el cerebro tiene plasticidad, acuérdense. Mm, Dice Anela, profe, la verdad me pareció muy interesante, considero que es muy importante aprender a conectar con las personas. Ay, se me fue. Conectar con las personas y fortalecer nuestra comunicación, especialmente desde nuestro rol profesional. Que tú nos orientes y compartas tus conocimientos, a que ese espacio sea mucho más enriquecedor. Muchas gracias. Además, la forma en que nos acompañas y explicas los temas nos brinda mucha seguridad y confianza para seguir aprendiendo y mejorando. Muchas gracias por este espacio y por todo lo que nos aportas. Ay, tan linda, Daniela, con todo el amor. Y igual el último comentario. Infinitas gracias, profe, por estos espacios. Son muy importantes porque primero parte desde nuestro ser como personas para luego transmitir a la sociedad desde el campo profesional. Gracias, profe, por compartir los valiosos conocimientos. Dios la siga bendiciendo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Listo, chicas. Como siempre, digo, vamos a hablar 30 minutos, vamos a hablar 20 minuticos, pero bueno, cuando hay información hay que darla, ¿sí? Entonces, creo que la clase de hoy va hasta aquí. Les recuerdo para las personitas que es la primera vez, esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a YouTube, nomás lo tengan, se los comparto en los grupos los pueden compartir. Recuerden que tenemos 3 grupos. Grupo 1 creo que está lleno, grupo 2 creo que se retiraron como 3 personas, entonces ahí pueden agregar 3 personitas más. Y en el grupo 3 sí apenas está bebé, tiene como 200 personas. Entonces, si quieren compartirles a sus demás colegas y demás, pues lo pueden hacer con todo el gusto y todo el amor. ¿Listo? Muchísimas gracias. Que descansen y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana o si pasa alguna novedad, pues esta semanita. ¿Listo? Chao, chicas, que descansen. Muchas Chao. gracias. Chao, Alejandra, que descansen. Chao. Con mucho gusto.